Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, gracias. Vamos a esperar unos minutos a ver si viene alguien más. Bueno, vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a hablar del tema de la prescripción. Es una institución muy importante del derecho privado, sin duda, y que ha tenido, vamos a hacer de alguna manera una comparación con el régimen de Vélez porque ha habido modificaciones relevantes en este tema. Siempre digo que al hablar de prescripción es uno de los temas en que el derecho involucra el tema del tiempo. El otro gran tema que involucra el tema del tiempo es el tema de la mora, ¿no? Cuando siempre se dice que, algún autor dice que el tiempo es un hecho jurídico, bueno, es un hecho jurídico, al cual, en tanto jurídico, la ley le da determinada relevancia. La mora, digamos, es un caso de incumplimiento relativo de la obligación, esta valoración del tiempo que significa la puntualidad en el cumplimiento de las obligaciones. Respecto ahora el tiempo, en el tema de la prescripción, es otro gran tema, y es el tema de adquirir derechos o liberarse de obligaciones por el transcurso del tiempo. Nosotros vamos, en nuestra materia estudiamos la prescripción liberatoria o extintiva, que quita la posibilidad en lo futuro, una acción prescripta por el paso del tiempo mediando inacción del titular y que sea un derecho susceptible de prescribir, que no sea contrario sensu, que no sea imprescriptible. En estos casos, por toda una valoración fundamentalmente de seguridad jurídica, la ley al acreedor que no ha activado el cobro de su crédito en los plazos que la ley indica, va a tener como consecuencia, y hoy es pacífica la doctrina en esto prácticamente, en que ha perdido el derecho. Ya en lo futuro no podrá reclamar ese derecho porque se le ha prescrito. Es importante el fundamento de la prescripción, sin duda es la seguridad jurídica.
La seguridad jurídica, que es un valor fundante del Estado de Derecho, y en lo que hace a estas cuestiones de derecho privado, de derecho patrimonial, porque el tiempo, el alargar sin tiempo la posibilidad de reclamos, la posibilidad de accionar en la justicia para el reclamo de derechos, si esto no tiene un plazo, conspira contra la seguridad jurídica, porque el tiempo arruina, por así decirlo, arruina documentos, los testigos fallecen, las personas directamente involucradas fallecen, y esto se traslada a sus sucesores. La memoria de la relación jurídica se desvanece de alguna manera, y digamos, y estaríamos contestando, siempre digo, demandas de problemas que tuvieron mis abuelos, si esto no tuviera un punto de corte, un momento de prescripción, un momento en el cual se termina la posibilidad del ejercicio y del reclamo de ese derecho, por una cuestión elemental de seguridad jurídica. Porque es seguridad jurídica, es una institución de orden público. Ahora se los voy a decir, quiero decirles esto en general. Es importante que recuerden que esto es de orden público. En la consecuencia de decir que la prescripción es de orden público, es decir, que no es una cuestión que las partes puedan regular per se, autónomamente. La prescripción se rige por las disposiciones que surgen del Código Civil y Comercial, que las partes no pueden modificar. No se pueden crear nuevos plazos, ni alargar, ni acortar los plazos previstos por la ley. Y de acá, del principio de que la prescripción es de orden público, también surge la imposibilidad de que la prescripción sea el principio de la prescriptibilidad. La regla es la prescriptibilidad de todas las acciones y los derechos. Excepcionalmente hay acciones imprescriptibles. Excepcionalmente. La regla, porque es de orden público, no puede ser modificado por las partes el régimen legal de la prescripción, y tampoco, lo iba a repetir y se me fue. También rige el principio de la prescriptibilidad de todas las acciones y excepcionalmente la imprescriptibilidad. Y como pauta de interpretación, a partir de si surge la duda, si está prescripto o no está prescripto, la ley se va a inclinar porque a la subsistencia del derecho a que no está prescrito. Es importante, todos los autores empiezan con esta cuestión de la metodología, de tratamiento de la prescripción. Acá es un primer cambio importante, porque el Código de Vélez, igual que el Código Civil francés y el Código y el método de Justiniano en las institutas, trataba conjuntamente la prescripción liberatoria y la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva, o llamado la usucapión, que es la adquisición de un derecho por una posesión continua de la cosa, de este sujeto prescribiente, que está prescribiendo y por paso del tiempo puede adquirir el dominio. En cambio, la prescripción liberatoria, ahora podemos dar algunas definiciones, en realidad es que es lo opuesto. Se extingue el derecho, se extingue la posibilidad. Algunos antes se hablaba de que se extinguía la acción, nada más, y que el derecho subsistía la obligación como meramente natural. Eliminada la categoría de obligaciones naturales en nuestro Código Civil, esto ya no tiene relevancia, ya queda ese deber moral, pero digamos, no es una categoría, al no ser una categoría las obligaciones naturales, y una de las casos de obligaciones naturales del Código Civil de Vélez era la obligación prescripta, que
tenía solamente la obligación natural un solo mínimo efecto, que era la irrepetibilidad de lo pagado. Ahora surge un poco la duda, ¿y si se paga una obligación prescripta, qué pasa? ¿Se puede pedir la repetición? No hay, la solución sería, lo que pasa, López Herrera dice, lo que pasa que pago es un concepto técnico, y si no hay obligación, ni siquiera natural, no hay pago, no hay causa del pago, que era la respuesta que dábamos antes, cuando decíamos, cuando se paga una obligación natural, no se puede pedir la repetición, o sea, que me lo devuelvan. No. ¿Por qué se decía? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la obligación tenía causa, que era la obligación natural. Pues bien, ahora la categoría de obligaciones naturales ya no está en el Código Civil y Comercial, subsiste esto del deber meramente moral. Decía que se criticaba que el método de Vélez de tratarlas a ambas prescripciones juntas, porque tienen efectos claramente diferentes, pero también tienen algunas otras cuestiones que las acercan, o cuestiones comunes de normas generales en temas de se le aplican, y los códigos así lo tratan, lo que tienen en común: hay supuestos de suspensión, supuestos de prescripción, el tema de la dispensa. Entonces hay, pero por ejemplo, el Código Civil y Comercial lo define, ya no define la liberatoria como sí lo hacía Vélez Arfiel, pero sí define la prescripción adquisitiva. Dice en el 1897, la prescripción adquisitiva es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. Antes, digamos, la definición, Vélez decía que era la prescripción un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo, como la liberatoria. Dice, acá había, bueno, otra definición: la prescripción es un medio de adquirir o de liberarse por un determinado espacio de tiempo en las condiciones determinadas por la ley. Calvo Costa, estoy con un artículo de López Herrera y un artículo de Calvo Costa, ¿no? Entonces, ahora el tratamiento de la liberatoria y de la adquisitiva está dividido. Si bien hay en disposiciones comunes, en el libro sexto trata algunas cuestiones comunes, pero la usucapión está tratada directamente en la parte de derechos reales, de adquisición del dominio por prescripción adquisitiva. Lo tratan derechos reales. Y algún autor también ha dicho que como se trata de extinción de derechos, también la prescripción podría haber sido tratada en la parte general. También es relevante que tengan presente que en general, no solamente porque cuando se decía en la bolilla 1, al inicio de la materia, se dice diferencia entre los derechos reales y derechos personales. Y se decía, en la prescripción extingue las obligaciones y en cambio la prescripción adquisitiva hace adquirir derechos. Entonces, pero esto no es tan tajante. ¿Por qué? Porque tenemos supuestos en los cuales la inactividad también va a acarrear la extinción de derechos reales. Son supuestos puntuales, que ya les voy a decir que dice, porque para decir que, bueno, que no solamente se pierden relaciones jurídicas y obligacionales y derechos personales por el paso del tiempo, también por el no uso y por el paso del tiempo se puede perder el derecho de usufructo, el derecho real de usufructo, que ahora lo podemos leer, ustedes no han dado reales,
Los derechos reales son aquellos que involucran una relación directa e inmediata entre un titular y una cosa. Tenemos los derechos reales que se crean exclusivamente por la ley, es un número cerrado de derechos reales, el dominio, el condominio, el uso, el usufructo, la habitación, la prenda, la hipoteca y alguno que me olvido. El usufructo, les voy a ver, ¿qué es el usufructo? Es un derecho, porque no les puedo decir, se extingue por el no uso y no ver de qué se trata el usufructo, que está definido en el artículo 21-29. El usufructo es un derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar su sustancia. Esto es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien sin alterar, de un bien ajeno sin alterar su sustancia. Eso es el usufructo. El usufructo se pierde por el no uso durante 10 años. Si no se ejercen estas facultades de usar, gozar y disponer que da el usufructo, se extingue el usufructo. O sea, estoy diciendo que no solamente, reitero, se pierden obligaciones, sino que también se pierden estos puntuales derechos reales: el usufructo, la servidumbre y la superficie. En el usufructo, y el artículo es la pérdida 2152, dice el 2152, medios de extinción del usufructo. El no uso por persona alguna durante 10 años por cualquier razón. El desuso involuntario no impide la extensión. Bueno, acá hay un no uso, una inactividad durante 10 años que le va a hacer perder el derecho real de usufructo. De la misma manera, el derecho, la servidumbre, que es una servidumbre, 2162. La servidumbre involucran la relación entre dos fundos, entre dos propiedades, que uno se llama fondo sirviente, fondo dominante, y por ejemplo puede ser el que es forzoso una servidumbre de paso para que una propiedad que no tiene salida a la vía pública porque está encerrada entre otras propiedades, es obligatorio establecer una servidumbre de paso. Hay un fondo dominante y un fondo sirviente. Voy a usar la propiedad de otro para pasar. Eso es una servidumbre. O de acueducto, por ejemplo, hay otras servidumbres, pero para que más o menos 2162, vamos, es más o menos eso. La servidumbre es un derecho real que se establece entre dos inmuebles que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. Son servidumbres forzosas y reales la servidumbre del tránsito, por ejemplo, a favor de un inmueble sin comunicación suficiente con la vía pública, o la de acueducto que resulta necesaria por una explotación económica establecida en el fondo dominante, por ejemplo. La servidumbre, si no se usa, a ver, acá lo tenemos, si esta servidumbre, sino 2182, se extingue, también 2182, el no uso por persona alguna, por 10 años, por cualquier razón. Si la servidumbre no se usa, se extingue. Y el derecho de superficie, que está en el 2124, el derecho de superficie, 2124, ¿el derecho de superficie qué es? Es un derecho 2114, está la definición. Es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno y que otorga a su titular la facultad de plantar, forestar o construir sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de ejercicio. Es esta facultad de plantar, construir, como dice, o forestar
sobre un inmueble ajeno. Esto también se extingue por el no uso durante 10 años. Y el derecho a construir, plantar o forestar es de 5 años. Bueno, no importa esto. Pero también quería remarcarles, que si bien son dos instituciones diferentes, la adquisitiva y la liberatoria, es verdad también que por la prescripción liberatoria no solamente se extinguen obligaciones, sino que también se extinguen estos derechos reales por el no uso. Bien. Como requisitos de la prescripción liberatoria o extintiva, tenemos 4 requisitos que propone Calvo Costa. El transcurso del tiempo, ¿no? Esta situación objetiva del transcurso del tiempo previsto por la ley para cada acción en concreto. La inacción, dice, de ambas partes pide. Pero vamos a ver, la más relevante es la inacción del titular, le vamos a llamar ya acreedor, ¿no? La inacción del acreedor, que puede accionar, asumimos que puede accionar, pero no lo hace. Y cuando dice inactividad de las otras partes, ¿por qué pasa? Porque si el deudor está corriendo el plazo y el deudor no hace nada, deja esa pasividad, el deudor, y dice, reconozco la obligación, plum, interrumpió el curso de la prescripción, por ejemplo. Dice la inactividad del titular del derecho. ¿Y por qué? Este acreedor se presume su desinterés, en definitiva. Profe, Sí, dígame. ¿la prescripción liberatoria solo sucede cuando hay una demanda o puede ser comunicándose a la otra parte a través de una carta documento, podría ser de una vía formal? Eso ahora lo vamos a ver. Esos son los supuestos de qué pasa en el curso de la prescripción. Se puede interrumpir, que es una cosa, y se puede suspender, que es otra situación. Ahora vamos a llegar. Quiero llevar un poquito de orden para darles, porque este es un tema bastante largo. Por ejemplo, bueno, la inacción del acreedor y esta inacción del deudor que no reconoció, porque si reconoce se interrumpe. Bueno, que sean derechos susceptibles de prescripción, porque hay derechos que son imprescriptibles. Ahora lo vamos a ver. Y que otro requisito es que para que haya prescripción, el acreedor tiene que estar en condiciones de accionar. Dice que tiene que tener posibilidad de actuar el deudor. Cuando veamos que hay situaciones que el deudor, por X circunstancias, no va a poder actuar, no va a poder reclamar, aunque quiera, entonces en ese caso no va a haber posibilidad de prescripción. Dice, sería, hay casos en que por maniobras, la famosa dispensa de la prescripción, porque maniobras dolosas del deudor que le impiden al acreedor accionar. Maniobras que hurtarle algún título, alguna documentación, privarlo de su libertad, que ha habido casos. En esos casos no le corre la prescripción porque no puede actuar el acreedor. Como caracteres, un poco los dije, pero para ordenarlos un poco, los caracteres de la prescripción liberatoria es que es exclusivamente de origen legal, es de orden público, dice, prevalece el tema de la seguridad pública, de la seguridad jurídica, los plazos no pueden ser convenidos, son los plazos que dice la ley y no se pueden modificar de ninguna manera. La prescripción no puede ser declarada de oficio. ¿Por qué? ¿Por qué no podrá? El juez recibe una petición y el juez dice, esto está prescrito. ¿Puede el juez poner de oficio la prescripción? No, no puede. No puede, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque acá el que tiene que oponer la prescripción es el acreedor. Es el acreedor y... el deudor,
que bien puede, el acreedor, el deudor es el que decide si opone o no la prescripción. Es un tema que no, es un tema del deudor que bien puede elegir abonar la deuda prescripta o hacerse cargo de la situación, no obstante que esté prescripta. No puede el juez ocupar el lugar del deudor. Acá siempre se dice, porque la prescripción, compromete una cuestión de conciencia. En prescripción siempre se dice que es irrelevante, yo no dije como requisito la buena fe. ¿Por qué? El deudor sabe que debe y sabe que no va a pagar. Se va a amparar en la prescripción para no pagar. Es un supuesto que hay extinción del derecho, hay insatisfacción del acreedor. El deudor sabe que debe y sabe que no va a pagar. La buena fe acá es irrelevante. Es el deudor que por ahí una cuestión de conciencia y de buena persona y que honra sus deudas, la quiere pagar. No es correcto que el juez venga y diga, no la pagás. Y perjudica de esa manera también al acreedor. Es de interpretación restrictiva la prescripción, lo reitero, en el sentido que en la duda si está prescrito o no está prescrito, se va a interpretar a favor de la subsistencia del derecho. Decididamente, dice, la prescripción extingue el derecho, porque es un poco lo que hablábamos de las obligaciones naturales, ¿no? Es una obligación a que, ¿se acuerdan la postura esa de deuda y responsabilidad? Prácticamente no es una obligación, porque si no hay responsabilidad, no es jurídico. No es jurídico. Tenemos una deuda, pero no tenemos responsabilidad. Esto entonces no es una obligación. No es una obligación. Y definitivamente, un derecho afectado por la prescripción, que no es reclamable, es una extinción total y definitiva del derecho. Respecto a quiénes pueden prescribir y contra quiénes, acá el 2534 establece que tanto personas, obviamente, persona física, persona jurídica, pueden invocarlas o tienen que, dice, soportar sus consecuencias cuando se las oponen, ¿no? Cuando sea aún en contra de sus intereses. Y la puedo poner el deudor, acreedores del deudor, o cualquier otro interesado, aunque el propio deudor obligado no la invoque ni la oponga. Es más amplia que lo que tenía el sistema de Vélez Sarsfield. La prescripción la puede poner el deudor, sus acreedores, que les interesa que él no tenga esa deuda, así puede responder entre ellos, y cualquier interesado, y no necesariamente atados a que el deudor la invoque o no. Respecto, entonces, hoy dice la prescripción, dice objetos y acciones imprescriptibles. Sentado, dice el principio general de prescripción, de que todo prescribe, salvo excepciones, el Código Civil y Comercial no tiene una regla como tenía el 4019 del Código Civil de Vélez, que decía, las obligaciones son prescriptibles y ponía las excepciones. Hoy las excepciones no están todas juntas, las tenemos que ver en diferentes casos concretos. Por ejemplo, la acción de nulidad absoluta. La acción de nulidad absoluta es imprescriptible. El derecho a reclamar una filiación o impugnarla, y en general las acciones de estado de familia, no las cuestiones conexas patrimoniales, las acciones de reclamación de estado de familia. La acción de los condóminos, que es este derecho real que varias personas tienen un bien en dominio en partes indivisas. La acción para pedir, la ley no quiere, los condominios le da todas las facilidades para que se
cada uno se vaya con lo suyo, digamos, porque son, dice, fuente de problemas los condominios. Entonces, la acción para pedir la cesación y que se termine el condominio es imprescriptible. En cualquier momento, cualquiera de los condominios puede pedir la división del condominio, la división de la cosa. Las acciones reales, las acciones reales son las acciones que la ley le da a los titulares de derechos reales para defender sus derechos. La acción clásica es la reivindicatoria, la confesoria, la negatoria. Bueno, estas son las acciones que si hay una perturbación del derecho de propiedad, nacen para defender el derecho de propiedad y son imprescriptibles. La acción de petición de herencia también es imprescriptible. La acción de petición de herencia, yo sé que hay muchas cuestiones que como son de materias que ustedes no han dado, por eso a veces hago una pequeña, porque si no, no sirve, digamos, un pequeño ejemplo o explicar. La petición es la famosa actio petitio hereditatis, que es la que tiene todo heredero de reclamar su herencia. Eso es. La acción de petición de herencia también es imprescriptible. El derecho a reclamar alimentos es imprescriptible. Lo que sí puede ser prescriptible son deudas y cuotas devengadas en el pasado. Esas sí pueden tener plazo de prescripción, pero el derecho a reclamar alimentos es imprescriptible. La acción, dice, para solicitar el divorcio es imprescriptible. La acción del ausente con presunción de fallecimiento que reaparece tiene una acción imprescriptible para reclamar sus bienes. Hay más. La acción de desalojo es imprescriptible, que tiene todo locador de un inmueble contra el inquilino, usurpador o tenedor precario, es imprescriptible para reclamar la restitución de la propiedad. Acá vamos a hacer un especial hincapié en el tema. Acá hay una gran modificación que ha hecho el Código Civil y Comercial, porque hay casos, introduce la primera acción de daños y perjuicios en el derecho argentino que es imprescriptible. Y esto no fue pacífico. El artículo 2561, en el tercer párrafo, dice que las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Esto se refiere a los daños y perjuicios sufridos por personas o por los herederos de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada de personas. Esto no fue pacífico. ¿Por qué? La Corte de la Nación, estamos hablando de la acción de daños y perjuicios derivadas de la desaparición forzada y de delitos de lesa humanidad, que ya sabemos que penalmente, la persecución penal, por el derecho internacional de derechos humanos, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Esto está clarísimo. La prescripción de este tipo, digamos, por cuestiones penales, se extingue la pena y se extingue la acción penal y se extingue la pena. En delitos de lesa humanidad no hay extinción por la gravedad y por los derechos, por el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora bien, esta imprescriptibilidad penal internacional, la legislación, en este caso, del Código Civil y Comercial, dice que también es imprescriptible la acción de daños y perjuicios por los daños sufridos por las víctimas de delitos de lesa humanidad. La Corte había dicho que no, que la acción de daños y perjuicios era prescriptible. La Corte había dicho que no en el fallo Larrabey y Yáñez, el voto de Lorenzetti, Hayton, Petracchi y Argibay había dicho, se los leo, dice:
no es atendible el argumento en virtud del cual la acción para reclamar el resarcimiento es imprescriptible, decir, porque nace a partir de delitos de lesa humanidad imprescriptibles desde la órbita del derecho penal. Dice, esto es así, dice, ¿por qué? Porque la materia resarcitoria atañe a una materia, digamos, los aspectos patrimoniales y de daño sufrido, atañe materia disponible y renunciable. Yo si quiero hago una acción de daños y perjuicios, si quiero hago, si quiero no la hago. En cambio, no se puede trasladar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad trasladarlos así in totum a decir la imprescriptibilidad de cuestiones cuestiones patrimoniales, de cuestiones resarcitorias. Dice, bueno, tendría que haber. La segunda, dice, relativa a la persecución de delitos, se funda en la necesidad, porque es diferente el fundamento, la necesidad de que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes, que es perfectamente atendible y legítimo. Pero en cambio, la cuestión resarcitoria transita por las cuestiones que son renunciables, que son disponibles. Dice, el origen se basa en cuestiones, los argumentos eran el origen del reclamo reparatorio, se basa en daño ocasionado por un delito de lesa humanidad, y no derivado de un incumplimiento contractual o de la comisión de un delito común y corriente. Y aparte dice, hay una cuestión de que no se puede establecer el inicio del curso de la prescripción. ¿Cuándo voy a empezar a contar la prescripción? Si el delito es continuo, si la persona está desaparecida. El delito se sigue, entonces nunca no tengo punto de arranque, punto de inicio, porque el delito se sigue perpetrando. Con todo, dice, los instrumentos internacionales, sobre todo la Convención Internacional para Prevenir y Erradicar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas, que es una convención internacional, dice que reconocen universalmente la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, incluyendo la desaparición forzada de personas y el derecho a la reparación de las víctimas, de los cuales no necesariamente, dice, se sigue que las consecuencias civiles también no estén sujetas a prescripción. Ya les digo, la Corte había dicho que eran prescriptibles los daños y perjuicios, pero había otra jurisprudencia también que decía que esta imprescriptibilidad también alcanzaba a la cuestión resarcitoria. Dice, lo que pasa que en penal rige el principio de personalidad de la pena, y que tiene como límite final la muerte de la persona. En cambio, en derecho civil, muy por el contrario, rige la transmisibilidad del crédito y de la deuda y de la posibilidad de accionar contra los responsables. Y por otro lado, no solamente, digamos acá, se reclamaría civilmente, no solamente contra los responsables, sino también contra sus herederos y aún al propio Estado que tiene que garantizar estas cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Pero acá no hay que olvidar que hay una ley específica que prevé la indemnización para personas que fueron víctimas de desaparición forzada, una indemnización que muchas personas que fueron víctimas, o sus herederos, ahora no me acuerdo el número de la ley, pero ahí se sacó una normativa específica para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a título de indemnización por desaparición forzada. Que esa es el reclamo de esa reparación si tenía un plazo de caducidad. ¿Por qué? Porque el Estado, esto hay que señalarlo, porque si no el Estado tenía que hacerlo, porque era una obligación asumida convencionalmente, internacionalmente, de reparar los daños ocasionados por la desaparición forzada de personas. El Estado Nacional que suscribe este tratado también debió, digamos, lo hizo eso en cumplimiento de compromisos internacionales. Pero también acá dice una cosa muy interesante López Herrera, porque se está refiriendo a la imprescriptibilidad, dice, la imprescriptibilidad
de daños sufridos, las acciones civiles. ¿Qué son las acciones civiles? Una es la reparación de daños, ¿no? Dice, acciones civiles derivados de delitos de deshumanidad. Nosotros estamos pensando en la reparación de daños y perjuicios. Pero ¿qué pasa? Hay otra acción. Muchas, en el proceso de la última dictadura militar, la desaparición de las personas, aparte, los militares o las fuerzas armadas en general, también desposeyeron a las personas que secuestraron y desaparecieron, en muchos casos las desposeyeron de sus bienes. Esto está acreditado, hubo firmas de boletos, hubo actos escriturarios, forzados, con coacción, con violencia, obviamente, pero muchas personas también fueron desapoderadas de sus bienes. Entonces acá estas personas también estaría alcanzado por esta imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria que puede tener la persona a sus herederos de recuperar los bienes que le fueron ilegalmente sustraídos. Entonces un aporte interesante que hace, dice López Herrera, dice, de esta manera no quedan dudas que la disposición tiene mucho sentido en otras acciones civiles, en especial la reivindicación. Las víctimas o sus herederos de lesa humanidad, a quien se le quitaron todas sus posesiones, podrán recuperarlas sin temor a que el paso del tiempo perfeccione los reclamos. También son imprescriptibles las acciones de cesación de daños. Por ejemplo, ¿cuál? Las acciones, todas las acciones de cesación de daños. Por ejemplo, acá trae a colación la nueva función de la responsabilidad civil, esta función preventiva, y que tiene por objeto que cese, si el daño se está produciendo, la acción para el cese del daño o el no agravamiento del daño que se está produciendo. Esta acción de cese del daño es imprescriptible. Dice, y otros casos son, por ejemplo, la acción de cesación de molestias que exceden la normal tolerancia entre vecinos. 1973. Son humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones, se les llaman emisiones que se hagan en los inmuebles vecinos, no obstante que por ahí tenga autorización la tornería que está al lado de mi casa, o no sé, o una fábrica de harina de pescado que tenga autorización, pero eso no puede exceder la normal. Esta acción de cese de esos ruidos molestos, vibraciones, humos, olores, luminosidad, esa también es imprescriptible por el carácter permanente también de estas perturbaciones. Dice, los jueces podrán disponer la remoción de la causa de la molestia o la cesación y la indemnización de daños. Pero lo que no prescribe es la acción. Los daños sí prescriben, pero la acción de cesación no. Después, la acción de cesación, esto es todo de López Herrera, del acto abusivo. El acto abusivo, en el artículo 10 del Código Civil y Comercial, tenemos el tema del abuso del derecho, y el juez puede ordenar, para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva, procurar la reposición de las cosas al estado anterior y su indemnización. Esta acción de cese del acto abusivo también es imprescriptible. También es imprescriptible la acción para cesación del acto discriminatorio. La ley de actos discriminatorios, que está en la ley 23.592, que quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja, menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de derechos y garantías fundamentales, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio e indemnizar el daño. Acá, de la misma manera, hay una acción para cesación del acto discriminatorio. Y dice López Herrera, no puede ser alcanzado por la prescripción alguien que durante años fue objeto de
discriminación por su piel, su religión, su opinión política, o cualquier otra condición, y dice la prescripción no puede operar, digamos, es imprescriptible la acción del damnificado para pedir el cese del acto discriminatorio. También hay otra acción de cese en el tema del derecho ambiental. La responsabilidad extracontractual por la protección de intereses difusos o de interés colectivo es imprescriptible. En la medida que por ejemplo, en la Ley General del Medio Ambiente, en la medida que la contaminación se sigue produciendo, esta acción de cese de la contaminación es imprescriptible. Bueno, acá otro tema importante es el inicio de la prescripción. ¿Cuándo empieza a correr el plazo de prescripción? Esto es muy importante. Porque vamos a ver, bueno, ya sabemos, tiene un efecto gravoso para el acreedor, que ya no va a poder reclamar su acreencia. El 2554 mejora la situación que teníamos con Vélez Sarsfield. ¿Por qué? Porque Vélez Sarsfield decía que empiezan a correr a partir de la fecha del título donde está la obligación. Pero hablar de fecha del título restringe mucho, porque hace pensar que estamos hablando de la esfera contractual, de la fecha de un contrato. Pero tenemos que ver todos los otros ámbitos de responsabilidad civil, concretamente la parte esta contractual, que esto había obligado a decir, bueno, la prescripción empieza a correr a partir del hecho que da lugar a la aparición de los daños que se quieren reclamar. Seguimos. Hoy, que dice el Código Civil y Comercial hoy respecto del inicio es la famosa concepto de exigibilidad. 2554. El transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible. Exigible, palabrita, concepto. Exigible, demandable, reclamable. ¿Qué quiere decir exigible? Esto lo veíamos, bueno, ahora, pero esto se ve, este concepto es muy importante. Algo tiene que ser exigible. Porque si no, le estamos haciendo empezar a correr un plazo al acreedor, y el acreedor, no, si no lo puede hacer, está supeditado a un plazo o a una condición, todavía no lo puede reclamar. No es exigible. Entonces no es justo que le corra el plazo. Entonces, leemos de vuelta: el transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible. Y trae López Herrera un concepto de la Corte de la Nación respecto de la noción de exigibilidad. Dice: el punto de partida de la prescripción debe ubicarse en el momento a partir del cual la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer. A partir de que existe la responsabilidad y que nace la acción para reclamarla, dice, o en otros términos, desde que la acción quedó expedita. Exigible, expedita, reclamable, demandable. También, entonces, la regla, dice López Herrera, que la prescripción empieza a correr a partir de la medianoche del mismo día del hecho generador del daño, pero esto tiene su quicio respecto de los daños que se producen en ese mismo momento del hecho que generó el daño, que puede ser que todos los daños ya se manifiesten en ese momento, o también puede ser que los daños se manifiesten en un momento posterior. Entonces esta regla se rige la fecha, sí, rige a partir del hecho, pero para los daños que se concretaron en ese mismo momento. Pero también vamos a ver que hay daños que se van a verificar posteriormente, y hay daños que se siguen produciendo, y que, como dice alguna jurisprudencia,
hay daños que no se consolidó el íter dañoso, el proceso de daño por ahí no es un instante, son daños continuados o situaciones continuadas de daño. Hasta que no se consolide el daño, no corre la prescripción. Vamos a ver. Porque el daño puede ser que aparezca después. Y puede ser que tenemos que esperar, dice, hasta que cese la conducta ilícita continuada. Puede ser que entonces acá aparece otro concepto para empezar el arranque de inicio del cómputo de la prescripción, que es el conocimiento del daño, que esto es otra regla fundamental. El conocimiento del daño por parte de la víctima del daño, acreedora de la indemnización. Puede ser, porque puede ser que la víctima y el daño se produjo después, y puede ser que la víctima ni siquiera sepa por qué se está sufriendo un daño. ¿Cuál es la causa del daño? Y por ahí la causa, y sobre todo, por ejemplo, en productos elaborados, a veces, y hay muchos casos, concretamente uno que les voy a contar, en que los daños aparecen años después del hecho que los generó. Entonces sería injusto hacer arrancar la prescripción desde el momento de esa causa porque yo la desconocía. Acá vamos a arrancar el inicio a partir del conocimiento que tuvo la víctima de que está sufriendo un daño, de que conoció razonablemente el daño y su causa, y puede no saber tampoco quiénes lo causaron. Para lo cual por ahí hasta tiene que transitar si hubo un delito penal para que se determine la autoría. Porque si yo no sé quién es el autor, no puedo, vuelvo con aquello que dije, tiene que ser tiempo útil para reclamar. Y puedo, no, esto de los requisitos, que el acreedor pueda reclamar, pero si yo no sé quién lo causó, o si sé que lo causó, pero no sé, digamos, qué causa tuvo, pero no quién es el responsable. No puedo accionar, no es tiempo útil. ¿Se entiende? Dice, este concepto, porque dice, en algunos casos, dice que la prescripción arranca desde la fecha de conocimiento del daño, porque fue, hasta que yo no tuve conocimiento, no fue un tiempo útil para accionar. Estamos hablando de que sea exigible, demandable, reclamable, que esté expedito. A ver, ¿tengo todo para reclamar? No, no tengo. Yo tengo esta enfermedad y no sé, los médicos me dicen que por ahí es algo que comí o que estuve expuesta a radiación nuclear. Esto concretamente pasa y pasó con las pruebas con energía atómica. Es muy interesante y siempre lo cuento, se los hago. Las primeras pruebas atómicas las hizo Estados Unidos en su propio territorio, en Alamogordo, en el desierto, no sé en qué desierto, se llamaba el lugar Alamogordo, en la década del 50, 40-50. Y en esa hay un libro, hay una película muy interesante. Hacían todas las primeras pruebas. Era un gran descubrimiento de la ciencia, ¿no? La energía atómica. Entonces había unas pruebas a cargo de las Fuerzas Armadas, no sé qué, bueno, que había científicos, personal militar, periodistas, bla, 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 bueno, y se pusieron todos, se pusieron unos anteojitos de porquería, esos que se usan para ir para ver tridimensional, lo digo yo como en chiste, porque por eso esos anteojitos en frente de un hongo atómico, la verdad que, como poner tu sombrero. Y bueno, se hicieron las pruebas, si lo googlean, ponen Alamogordo, las primeras pruebas, y bueno, estaban todos ahí, hicieron explotar ahí el honguito atómico que sale y todo el mundo aplaudía, ¿no? Era un gran avance de la ciencia, ¿no? Avance de la ciencia que ya lo habían, de la ciencia y de la falta de humanidad con las bombas atómicas y todo esto. Pero bueno, después, años
más de 10 y 20 años después, parte del personal militar de prensa que estuvo en esas pruebas, se detectaron en hombres, por ejemplo, en hombres jóvenes y sanos, problemas de infertilidad, sin una causa específica, atribuida a su historia de salud personal. Y de varios, y el hilo conductor es que habían estado expuestos a radiaciones atómicas. Los daños de las bombas en Hiroshima, en Nagasaki y en Chernobyl fue en 1986, todavía se siguen verificando. O sea, entonces la prescripción, acá tenemos que tener bien presente este tema realmente del conocimiento del daño, de su causa y de su autor. Y esto en productos elaborados, en cuestiones que involucran grandes avances científicos, determinados medicamentos, el tema de la talidomina, si lo googlean, talidomina fue un medicamento en la década del 60 que se usaba para evitar abortos espontáneos en la gestación, pero la talidomina provocó que las personas nacidas entre 62, 63, 64, más o menos, los nacidos nacían sin extremidades, unas malformaciones severas. Tenían las manos acá y los pies directamente no tenían piernas, los pies salían en la cadera y eso era producto de la talidomina. Esas personas, y hubo los procesos hasta el día de hoy se están sustanciando, el conocimiento, les digo para que vean lo relevante que es este tema del conocimiento cabal del daño, de la consolidación del íter dañoso, del conocimiento de los autores y de las causas. Respecto exigible, reclamable, otra vez la Corte, le digo porque esto se pregunta, ¿cuándo empieza el curso de la prescripción? ¿No? La Corte también dijo, los efectos, basta que la deuda sea exigible en el sentido de reclamable, demandable, y ni siquiera tiene que estar supeditado a que la suma esté líquida, si es un reclamo dinerario. Ahora bien, respecto de los plazos, el nuevo Código Civil y Comercial, acompañando la postura de la mayoría del derecho comparado, se acortaron los plazos. El plazo de prescripción ordinario en el Código Civil de Vélez era de 10 años, la responsabilidad civil extracontractual era de 2 años, hoy tenemos un plazo genérico de 5 años, la responsabilidad civil tiene un plazo de prescripción de 3 años, y hay plazos específicos más cortos. El contrato de transporte se le aplica de 2 años, porque a veces porque un reclamo por el contrato de transporte puede involucrar la normativa de defensa del consumidor, que también habla de una prescripción para unificar de 2 años por el contrato de transporte. También creo... la rendición de cuentas, esto es el inicio de la prescripción, pero yo le quería hablar de los plazos. Bueno, 3 años responsabilidad civil, 2 años nulidad relativa y revisión de actos jurídicos. El reclamo, a veces los reclamos derivados de la relación laboral se pueden hacer por el derecho común, entonces se le puso un plazo de prescripción de 2 años para que sea igual que la prescripción en la ley de contrato de trabajo, que es de 2 años. Es de 1 año el reclamo por vicios redivitorios, el reclamo por ruina de una construcción también es de 1 año. Después,
Esos son más o menos los plazos. Un plazo importante es que se ha agregado una prescripción de 10 años para los daños derivados de los abusos proferidos a personas discapacitadas, que se cuentan a partir del cese de la incapacidad en el caso de la minoridad. A ver, en esto... Agresiones sexuales, 2561. El reclamo de resarcimiento de daños por agresiones sexuales infligidas a personas incapaces prescribe a los 10 años y el cómputo empieza a partir del cese de la incapacidad. Esto estuvo de la mano de la llamada Ley Piazza, este señor que fue víctima de abuso intrafamiliar y que en realidad lo que la Ley Piazza es aplicable en el tema penal, ¿no? Porque se alargó el plazo de prescripción también del reclamo de la denuncia penal. Plazos. Hay un caso que hay un aumento del plazo de prescripción, bueno, que es el caso de la responsabilidad civil extracontractual, porque antes la responsabilidad civil extracontractual eran de 2 años y ahora de 3 años. Ahora vamos a ver el tema de la suspensión y de la interrupción de la prescripción. No sin antes señalarles que este tema del íter dañoso, de la consolidación del daño, o sea, cuando termina de producirse el daño, que se le llaman la consolidación del daño inicial o agravado, esto viene de la reforma del Código Civil francés, y que, bueno, lamenta López Herrera que esto no se haya incorporado al Código Civil y Comercial. Y también es interesante lo que dice López Herrera respecto de que con fechas para los daños a la persona, el plazo debió ser más amplio. Cuando involucra daño a la integridad psicofísica de la persona, dice, algunos países tienen plazos bastante más generosos que en nuestra legislación. El curso de la prescripción puede verse afectado por 2 situaciones. Uno es la suspensión del curso de la prescripción y otra la interrupción. Acá también hay novedades y diferencias con el régimen de Vélez. La suspensión define la suspensión, que Vélez no la definía, es que el curso de la prescripción se suspende mientras dure la causal y se reanuda cuando la causal desaparece. En cambio, la prescripción se detiene mientras dura esa situación y después, en todo caso, se reanuda desde cero. El proyecto mantiene la suspensión de las acciones por matrimonio. Se suspenden las acciones entre marido y mujer que se puedan reclamar entre ellos mientras dure el matrimonio. Hay que visualizar cuáles acciones se suspenden. Estas que tengan entre marido y mujer, y también aplicable hoy a la unión convivencial. Por una cuestión de que la ley dice, mientras dura esta comunidad de pareja entre las personas, no es recomendable que les corra la prescripción a uno para reclamarle al otro y viceversa. Porque sería introducir, ya de bastante complicado es mantener una relación como para que yo esté pensando, ay, sí, a mi marido todo bien, está todo muy bien, pero me debe $10.000 y a mí me está corriendo el plazo. Y que en el desayuno le digo, che, se me está por prescribir y te voy a tener que demandar por los $10.000. No da. No es una situación deseable. Entonces, esa es un poco la explicación para que dure el matrimonio o la unión convivencial, estas acciones no sigan, el plazo de prescripción no corra, aplicable a la unión convivencial. Tampoco rige cuando tampoco corre, se suspende la prescripción entre
entre personas incapaces o capacidad restringida y sus tutores o curadores, padres, tutores o curadores. Mientras dure la tutela y la curatela, hay una persona asistida, una persona, perdón, pero tengo una aplicación. Mientras dure la tutela, la curatela o antes patria potestad, ahora llamamos responsabilidad parental, mientras dura esta situación de responsabilidad parental, de tutela o curatela, no corre la prescripción para estas acciones de rendición de cuentas o de reclamos que puedan involucrar a pupilos curados y los tutores curadores o padres responsables. La prescripción empieza a correr cuando termina la tutela o termina la patria potestad o la responsabilidad parental. Cuando termina, sí empieza a correr, pero no mientras dura esta relación entre tutores y curadores y curados. Dice, el tema, mientras hay una indivisión hereditaria, son las causales de suspensión. Yo lamento que involucre temas de otras materias y por eso también me veo en la obligación de explicar un poco qué es la indivisión hereditaria. La indivisión hereditaria es la situación que se da cuando a la muerte de una persona, todo su patrimonio, esa universalidad ideal, todos los herederos son poseedores, propietarios, acreedores y deudores de todo lo que el causante era propietario, acreedor y deudor y dueño y poseedor. Bien, hay esa noción de la continuación de la personalidad jurídica del causante. Todos estos herederos y son dueños in totum de todo, sin partes determinadas, y la herencia todavía está indivisa. Son conceptos jurídicos que ustedes tienen que aprender, que es algo, yo les hablé de la indivisión en el condominio, esto se parece, hay una indivisión en el sentido que no, esto no es que no está hecha la partición, como no está hecha la partición del condominio, de acá para acá es tuyo, de acá para acá es mío, en la herencia la casa es tuya, la casa quinta es mía, el auto no sé qué, y un plazo fijo, esto para vos. Eso todavía no está hecho, que es como termina un sucesorio con la partición. Estamos todos los herederos así, somos dueños pro indiviso de todo, pero uno es el administrador. Entonces, el administrador tiene la obligación de preservar, y como su nombre lo indica, gestionar esa masa indivisa, y es probable, se da la situación que el administrador también tenga créditos contra la sucesión, o la sucesión contra él, tenga reclamos. Mientras dure la indivisión, no corre la prescripción de estos problemas. No corre. Porque el heredero se daría un conflicto de intereses. Yo me veo en la obligación de explicarles por qué no corre la prescripción. Espero poder ser clara en este sentido, porque son materias que ustedes no dieron, ¿no? Entonces, no corre la prescripción entre acciones que tenga el heredero que está administrando, porque si le corre la prescripción se va a tener que demandar a la sucesión que está administrando, cosa que es un conflicto claro de intereses. Entonces, mientras dura la indivisión, no corre la prescripción, se suspende. Cuando cada uno sí se llevó lo que le corresponda, se hizo la partición, ahí sí se termina, digamos, este momento de suspensión y se reanudan los plazos que estaban suspendidos. Había, en el Código Civil de Vélez estaba la suspensión por constitución en mora en forma auténtica, que era bastante confuso, porque decía que el acreedor que constituya en mora al deudor, esto va a causar la suspensión de la prescripción de la acción que él tenga contra ese deudor.
Pero acá era un poco confuso, porque ¿de qué está hablando? Pero la Constitución en mora, y en forma auténtica. Entonces, ¿que era mora ex persona? ¿Una mora con interpelación? Sí, pero si la mora era automática, que yo no podía reclamar para suspender el curso de la prescripción. Bueno, como dicen los libros, ríos de tinta para explicar esto, que en realidad lo que la ley quiere decir, bueno, cuando el acreedor lo intima, lo interpela a que cumpla, aparte del tema de la mora, que puede estar o no en mora, y si la mora es automática, digamos, es redundante que yo que yo lo constituya en mora. Entonces no es una cuestión de mora, es una cuestión de que acá dice, en vez, dice, se mejora, dice, en vez de decir, decía constitución en mora en forma auténtica, no, fehaciente. Entonces dice, y no habla de que ya de constitución en mora, sino de interpelación, de reclamo, más allá del tema de la mora. Porque el acreedor, de alguna manera, está manifestando, le está diciendo, no me olvidé, te estoy reclamando. Esta comunicación extrajudicialmente, esto le suspende el curso de la prescripción, no ya por un año, sino por 6 meses. Antes era de un año, ahora por 6 meses. Ahora, como novedad, se incorpora al Código Civil y Comercial otra causal de suspensión, que es la mediación. La mediación es una forma alternativa de resolución de conflictos, obligatoria en la provincia de Buenos Aires, ley 13.951, en virtud de que es un mecanismo para tratar de descongestionar la alta litigiosidad de nuestros tribunales, poniendo como obligatoria, no facultativo, poniendo como obligatorio valga la redundancia, la obligación de transitar una etapa de mediación a cargo de un profesional especialmente entrenado a eso, que es el mediador, tan entrenados en resolución de conflictos. Yo les puedo decir en mi experiencia que yo ejerzo la abogacía, que es interesante la mediación, que se pueden resolver muchos conflictos sin necesidad de acudir sin necesidad de acudir a tribunales. Lo que pasa, el Estado está exceptuado, se logran avances en esto, en el sentido de no llegar a juicio, porque están bien entrenados muchos mediadores para decir, bueno, busquemos los puntos de acuerdo y no los puntos de discordia. El tema de los costos es sensiblemente menor a transitar una etapa, un proceso judicial. Y la mediación también, mientras dure el proceso de mediación, es lógico que no me corra la prescripción para reclamar judicialmente, porque la ley me lo pone como obligatorio. Estamos tratando, yo como acreedora, como titular de un derecho que quiero reclamar, pido la mediación, entonces es lógico que no me corra el curso de la prescripción durante la mediación. A partir de y cómo empieza a correr de la notificación de la comunicación de la audiencia o de la celebración de la audiencia, lo que ocurra primero. Desde eso hasta el momento de cierre de mediación no corre la prescripción, y esto es una novedad que no tenía el Código Civil de Vélez. También se suprime, antes Vélez Sarsfield tenía que la presentación de querella, es otra cosa que les tengo que explicar. Era una causal de suspensión, pero como no está, lo voy a explicar rápido. La querella criminal. La querella criminal es cómo se llama a la presentación del damnificado en el proceso penal, pero el nombre querella es de Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires le llamamos particular damnificado, que es la presentación de la víctima en el proceso penal, que ahí también
Ustedes ya van a ver, se puede pedir también ahí en sede penal resarcimiento de daños. Bueno, Vélez establecía que esa presentación como querellante, como particular damnificado en el proceso penal, ocasionaba la suspensión del curso de la prescripción de la acción civil de daños y perjuicios. Pero esto ahora esto ha sido quitado, dejado sin efecto como causal de suspensión, porque en definitiva hay una independencia entre sede civil y sede penal, y la víctima puede pedir el resarcimiento tanto en sede civil como en sede penal, y acaba a jugar toda petición de tipo judicial, en realidad, no es causal de suspensión, sino de interrupción. Estaba mal puesta como causal también de suspensión. Debía ser, porque toda petición judicial en realidad lo que ocasiona es la interrupción de la prescripción, no la suspensión. Y se agrega otra causal de suspensión, que es que entre las personas jurídicas y sus directores y sus administradores o integrantes de órganos de fiscalización, síndico, por ejemplo. Una sociedad, que es una persona jurídica diferente de los miembros de la componen, dice, la sociedad puede tener reclamos para este administrador o miembros de los órganos de fiscalización. Pero mientras duren en sus cargos, no corre el curso de la prescripción. Hay una suspensión de los reclamos entre la sociedad, dice, entre las personas jurídicas y sus administradores o integrantes de órganos de fiscalización, mientras continúan en el ejercicio del cargo. De alguna manera se parece esto a la suspensión por tutela o curatela. Mientras dure la relación esta, no corre, porque puede haber un conflicto de intereses, y acá sobre todo porque puede trabar la dinámica, digamos, negocial de la persona jurídica con reclamos al administrador, nada más ni nada menos. Se refiere a las cuestiones internas de una persona jurídica. No afecta esto a los reclamos que terceros le puedan hacer a la persona jurídica. Bueno, suspensión, listo. Interrupción. Siempre se decía que las causales de interrupción eran como una especie de regla mnemotécnica. Una causal era algo que hace el acreedor, que es demandar, reclamar en justicia su derecho. Algo que hace el deudor, que es decir, reconocer la obligación. El acto de reconocimiento por parte del deudor ocasiona la interrupción. Y algo que pueden hacer los dos, acreedor y deudor, que es acordar, someter sus diferencias a amigables componedores o a un árbitros. Esas tres situaciones hacían que se interrumpa y que se vuelva a cero el conteo del curso de la prescripción. El reconocimiento se mantiene prácticamente sin modificaciones, pero en lo que es muy importante, pero acá, ahora voy a empezar a hablar de la demanda, pero acá lo importante es que se agrega una causal de interrupción, que es el ejercicio del derecho de retención. O sea, ya no hay 3, sino hay 4. Demanda, reconocimiento, sometimiento a la cuestión de árbitros o amigables componedores y ejercicio del derecho de retención. Vamos a ver. El tema de la demanda es fundamental, porque precisamente la ley dice, las acciones y los derechos, el reclamo de derechos prescribe, porque si el acreedor no lo ejercita, bueno, se presume, hasta alguien dijo, presume un abandono del derecho, su desinterés. No podemos vivir in eternum atados, digamos, este es el fundamento mismo de la prescripción. El acreedor que no lo ejercita en el tiempo que corresponde a su acción, va a perder la posibilidad de hacerlo. Entonces acá, precisamente, la más importante causal de interrupción es esta actividad del acreedor que va y reclama judicialmente el reconocimiento de sus derechos.
Se criticaba de la redacción de esta causal con Vélez Arfiel, que hablaba, decía la demanda, pero decía, aunque tuviera defectos de forma, aunque fuere puesta en un tribunal incompetente o por una persona que no tiene suficiente, como es que decía, capacidad para estar en juicio. Pero bueno, a partir de ese artículo se elaboró jurisprudencialmente que acá lo que la ley quería es que englobar en demanda, por vía de doctrina, toda acción y petición judicial del acreedor que demuestre su interés en mantener vivo su derecho y reclamarlo. Toda petición judicial que trasunte la idea de que no ha abandonado el crédito, que no es que no tenga interés. No, señor, acá estoy haciendo la demanda. Bueno, me faltaba una semana para que se me prescriba. El letrado le dice, ¿cuándo fue el hecho ilícito? Y estamos acá, y de pronto te dice, y la fecha, y nosotros empezamos a transpirar frío porque le vamos a decir, señor, se le prescribe en una semana. Y tenés que ver, por casualidad, el ilícito, ¿no? Qué sé yo, no fue su esposa, porque si era la esposa lo podíamos suspender. ¿No le mandó una carta de documento? No. ¿Alguna otra situación? Bueno, hay que ponerse entonces la demanda, por eso se decía, aunque tenga defectos de forma. No importa, porque en la práctica lo que hacemos también, porque una demanda, las demandas de cierta complejidad, no las haces en una semana. Un juicio de mala praxis médica no se prepara una demanda en una semana. Un reclamo de derecho del consumidor, que a veces hay que explicar, bueno, una demanda bien hecha, bien fundada, una demanda tiene muchos detalles. Un juicio ejecutivo de ejecución de un pagaré, de un cheque que no sea de consumo, bueno, convengamos, relativamente más simple. Pero esto no quiere decir, cuidado, porque no hay que actuar con ligereza, hay que mirar todo, la prueba, la competencia, en fin. Entonces, yo tengo que sentarme a la máquina y empezar con por lo menos el hecho, y hemos interpuesto las demandas y me falta el monto, porque para hacer una liquidación me tiene que traer sus recibos de sueldo, o, no, pero yo trabajo en negro, bueno, o no sé cómo tenés que calcular los ingresos, la incapacidad, necesitas una pericia, si es un daño a la persona, tengo que hacer puntos de pericia, eso no se puede hacer los puntos, porque la persona está fracturada, hay que hacer puntos de pericia, hay que asesorarse, hay que hacerlos bien, hay que pedir un secuestro de historia clínica. Entonces les ponemos en las demandas 2 renglones, interpongo la presente al solo efecto de interrumpir la prescripción. Y lo que quiero es que me pongan el sello de ingresado para interrumpir la prescripción. Entonces, hoy ya no, porque aparte, hoy ya lo que dice, y se ve se aplaude esta modificación, hoy se habla de toda petición del titular ante la autoridad judicial. Toda petición del titular ante la autoridad judicial que traduce la intención de no abandonar el derecho. Porque también el término demanda es un término técnico. Vamos a ver qué es una demanda, pues me agarro el Código de Procedimiento Civil y Comercial, requisitos de la demanda, una demanda en un proceso, aparte, bueno, hay diferentes tipos de demanda. Entonces, eso hizo que algún juez también le rechazara viabilidad interruptiva a demandas defectuosas, pero ahí el defecto era del juez que no sabía leer bien el Código Civil. Pero bueno, esto fue una cuestión que tuvimos. Pero hoy se dice toda petición judicial, porque por ahí no hago la demanda, pero hago el beneficio de litigar sin gastos. Eso también es una petición judicial que traduce la voluntad del acreedor de mantener vivo el derecho, o pido medidas cautelares, o pido prueba anticipada, o
o prueba anticipada, medidas preparatorias, medidas preliminares, constitución del actor de presentarse en el proceso penal, beneficio de litigar sin gastos, pedidos de verificación de créditos en un proceso concursal, preparación de la vía ejecutiva. O sea, entonces se ve con buena, es bien recibida esta reforma que dice, petición toda petición del titular ante la autoridad judicial. Es amplísimo y permite englobar todas las presentaciones que tengan esta idoneidad para mantener vivo el derecho. Después también hay una... esta demanda interruptiva se cae si se decreta la caducidad de la instancia. La caducidad de la instancia es la pesadilla de los abogados, porque acarrea nuestra responsabilidad profesional. Porque es no activar el procedimiento, si es primera instancia, juicio ordinario, creo que 6 meses, y en los demás casos 3. No se movió, el que tiene el impulso procesal, el famoso impulso procesal, lo tiene la parte actora. Yo no puedo dejar el juicio dormido 6 meses porque hay un colega que me está contando los plazos. Y si el juicio se termina porque declararon la caducidad de la instancia, cargo con las costas y se me cae el efecto interruptivo de la demanda. Puedo llegar a acarrear la pérdida de la posibilidad de reclamar. Ese efecto interruptivo que tanto busqué, si yo no activo el expediente, se cae por caducidad, puede borrar el efecto interruptivo. Y esto es muy grave. Después viene la sentencia. Perdonen que me tocaron la puerta, pero 2 minutos. Yo no espero a nadie, pero 2 minutos. Nos tomamos un respiro. 2 minutos. Bueno, gracias. Era un señor que vendía saumerios. Bueno, cuando termina el juicio, hay Couture, que es un autor de derecho procesal clásico, dice, donde hay jurisdicción, hay cosa juzgada, que es una característica de irrevisibilidad de una sentencia. La cosa juzgada también prescribe. Los derechos que surgen reconocidos en una sentencia judicial también prescriben. Es la famosa prescripción de la cosa juzgada, la actio iudicati, que no tiene un plazo específico, con lo cual le cabe entonces el plazo genérico hoy de 5 años, antes de 10. Y les puedo asegurar que hay muchos casos de prescripción de la cosa juzgada, abusivos, concretamente por parte de los bancos. Les cuento 2 minutos y seguimos. Muchas veces los bancos ganan un juicio así, la gente, entonces, y ganan
los préstamos de los bancos, embargan o inhiben a la gente, pero no como rematar, o sea, si dice ganaste, se hace lugar a la demanda del banco tal, y se condena a esta persona a pagar 250.000 pesos más intereses y costas, todo, y a veces los bancos los dejan ahí. Parece raro, pero no lo es, porque ahí lo que tienen que hacer es ejecución de sentencia y rematar y cobrarse. Pero eso es dinero. Hacer una subasta y otro juicio es bastante oneroso. Y muchas veces los bancos no lo hacen, no les interesan, bancos públicos, concretamente bancos públicos, y que vemos bancos privados también. Y entonces de pronto las personas... tenemos casos de gente que ha estado inhibida y embargada durante 20 y pico de años. Y el expediente archivado. Y solamente lo desarchivan, reinscriben las medidas cautelares, pero no hacen, no, entonces a la gente la mantienen, aparte incluidas en registro de deudores morosos, en estos de informe de crediticio, tipo veraz y estos, pero no activan. Entonces, esa cosa juzgada también prescribe. Pero bueno, por otro lado, es largo prescripción, como ven. Hay otra figura que es la dispensa de la prescripción. La prescripción, dispensa es perdón. Acá hay un plazo de prescripción que se cumplió. Se cumplió. Entonces, dice el 2550, el juez puede dispensar de la prescripción cumplida al titular de la acción si por dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la acción. Dificultades de hecho o maniobras dolosas del deudor. Le imposibilitan temporalmente el ejercicio. Le imposibilitan, pero se le cumple la prescripción. Hubo maniobras dolosas, se registraron casos de por ahí de robo de documentación, de privación de la libertad. Entonces de pronto se prescribe, hay que acreditar esto. Yo pido que le digo, señor juez, se me cumplió la prescripción. Pero yo tuve un robo en mi casa, en mi oficina, y me robaron precisamente la carpeta donde yo tenía el contrato, el pagaré, los documentos, O fui privado de mi libertad, tengo acá la denuncia penal, en fin, fui víctima de violencia, y Entonces, acreditando esto, el juez va a decir, va a ver si le perdona, le dispensa de la prescripción que se cumplió, pero tiene la obligación, dentro de los 6 meses de que cesó el obstáculo, tiene que accionar. Tiene que pedir la dispensa de la prescripción y tiene que reclamar su derecho. Las disposiciones procesales es importante respecto de cómo acá hay una novedad. La novedad es que usualmente siempre se decía, el Código Civil de Vélez, que la prescripción se opone por vía de excepción. Ante un reclamo del acreedor, excepción o de prescripción. Ahora también se incluye la posibilidad de que el deudor mismo que estima que una deuda que él tenía para con otra persona está prescripta y le interesa liberarse de esa situación y que quede claro que se le prescribió y que no debe nada, puede pedir, ya no esperar que lo demanden, porque por ahí ni lo demandan, pero puede reclamar una acción, lo que se llama una acción declarativa de certeza, que establezca que determinada relación jurídica está alcanzada por la prescripción. Esto está en el 322 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, el 322, acción meramente declarativa. Esta es la forma procesal.
digamos, la parte formal. La parte sustancial es que el deudor va a pedir la declaración de certeza de que la deuda que él tenía con fulano de tal está prescrita. Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidades de una relación jurídica. Existencia, alcance y modalidades de una relación jurídica. Siempre que esa falta de certeza pudiera producir algún perjuicio o lesión y que no dispusiera de otro medio legal. Este requisito de que le produzca algún perjuicio está descalificado porque no lo dice el Código Civil. La necesidad de acreditar que a mí me causa perjuicio, que todavía, en principio, yo estaría con una deuda con una persona. El requisito del perjuicio no es un requisito. Y aparte, obviamente, prevalece la legislación de fondo sobre el Código de Procedimientos. Pero esta es la novedad que trae el Código Civil y Comercial al establecer que no solamente se puede pedir oponer por vía de excepción, sino de acción. Respecto del momento en el cual también hay que saber en qué momento hay que oponer la prescripción. Acá había una redacción o una situación poco clara, poco clara en el Código Civil de Vélez, porque decía en la primer presentación en juicio, hoy es más claro porque dice que en las de diferencia en los procesos de conocimiento y los procesos ejecutivos. Procesos de conocimiento, el juicio ordinario, el juicio sumario, el juicio sumarísimo. El momento de oponerlo para el deudor es al contestar la demanda. Se opone al contestar la demanda en los procesos de conocimiento. Y en los procesos ejecutivos no hay en rigor demanda y contestación. Es otro tipo tiene otra dinámica el proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo es directamente yo presento la demanda y el oficial de justicia va e intima de pago y embargo. Y es una invitación a que oponga excepciones si las tiene. Bueno, en el momento de oponer el demandado, el deudor demandado en proceso ejecutivo debe oponer la prescripción en el momento que es citado a oponer excepciones. Esto lo dice ahora claramente el Código Civil y Comercial. En cambio, en los procesos de conocimiento es al contestar la demanda. Este tipo de reglas rigen también para otros terceros a los cuales se los puede traer a juicio obligadamente, como puede ser un fiador, un acreedor por vía subrogatoria, un tercer adquirente de un bien hipotecado, porque a ellos también se los demanda, se los trae a juicio y también tienen que oponer, si quisieran oponer la prescripción, al contestar la demanda. Otro tipo de terceros cuando se presentan en juicio, en su primer presentación en el proceso. Renuncia y modificación de plazos, esto está prohibido, el 25 dice, la prescripción, el derecho a prescribir o a oponer la prescripción, no se puede renunciar. No se puede renunciar para el futuro. Sí puedo yo renunciar a no oponerla, a oponerla, perdón. Es una forma de renuncia, digo, yo pudiendo oponer la prescripción no lo opongo, es de buena fe que va y paga, aunque está prescripto, que decide, entonces renuncia a una prescripción ganada, como se dice. Tuvo la suerte, digamos, la inacción de su acreedor, por el plazo que la ley fijó, entonces este deudor dice, no, yo lo voy a cumplir, voy a renunciar a la prescripción, a la pasada, pero no puedo renunciar por una cuestión de orden público, como es la prescripción es de orden público, no puedo renunciar en mi derecho a oponer la prescripción para el futuro. Esto puede llegar a ser una trampa o un abuso de posición dominante en algún contrato, que estos contratos de consumo, que se cuele alguna renuncia futura
a oponer la prescripción, que es absolutamente inválida, nula y se tiene por no escrita. No se puede renunciar a cuestiones en que esté involucrado el orden público. De la misma manera, como consecuencia de orden público, dice el 2553, las normas relativas a prescripción no pueden ser modificadas por convención de las partes. Los plazos de prescripción tampoco pueden ser modificados. Bueno, acá vamos a terminar analizando qué pasa con los plazos, el llamado derecho transitorio, o qué pasa con los plazos que estén corriendo al amparo de determinada ley, si cambia la ley, como nos ha pasado y nos está pasando. A partir del 1 de agosto del 2015, rige el Código Civil y Comercial, que como acabamos de ver, tiene, precisamente ese algo que ha dicho, es cambiar los plazos de prescripción. ¿Qué ley se aplica? Vamos a leer, parece complicado, pero no lo es. Acá rigen dos principios: el plazo más corto o el que finalice antes. Cuando está porque tener presente que está en curso una prescripción, ¿no? Antes del Código Civil y Comercial. Un curso de una prescripción con los plazos del Código de Vélez. Esperen que les voy a... Con los de 25-37. Dice, los invito a leerlos juntos y despacio. Esto no tiene demasiada, pero los plazos de prescripción en curso, al momento que entra en vigencia una nueva ley, se rigen por la ley vieja, se rigen por la ley anterior. Esto se llama, por un principio, algunos le llaman de consumo jurídico. A mí, esta relación jurídica que me está corriendo un plazo nació con el Código Civil de Vélez. Y estoy, obviamente, con los plazos del Código Civil de Vélez. Bien, se rigen por la ley anterior. Bien, pero no van a regir si con la ley vieja establece un plazo mayor que las leyes nuevas. En ese caso va a regir la ley nueva. Y van a contar, y la ley nueva es una obviedad, pero para que les ayude. Y la ley nueva, el plazo de la ley nueva empieza a contarse, obviamente, desde que entró en vigencia la ley nueva, 1 de agosto del 2015. El plazo más corto va a empezar a correr a partir de que entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Y vamos a ver cuál dice, entonces va a regir el plazo más corto. Y ahora viene una nueva excepción. Salvo que el plazo aquel más largo finalice antes que el plazo más corto. Por eso son dos principios: el del plazo más corto y además el plazo que finalice antes. La regla es que rige la ley vieja. Bien, venía en curso, obviamente, por la ley vieja. Se rige por la ley vieja, salvo que ese plazo de la ley vieja sea más largo que el nuevo plazo, que sería el caso de la responsabilidad contractual. En Vélez era de 10 años. Hoy el plazo de responsabilidad civil general es de 3. Entonces, se aplica el de 3, pero vamos a ver, dice, pero advirtiendo si por ahí el plazo viejo ya no finaliza antes que el plazo nuevo, porque por ahí ya venía corriendo y faltaban poco tiempo y va a terminar antes que el plazo nuevo, aunque más corto. Por ahí faltaba un año y por lo tanto se rige por la ley vieja. Exacto. En vez de regir nuevamente 3 años más. Exactamente. Parece complicado, pero no lo es. Yo tenía los ejemplos, pero la verdad no los encontré. Pero es fácil, digamos. ¿Cuál es el principio? ¿Cómo hay que explicarlo? Hay que explicarlo así. Rige la ley, las prescripciones en curso, obviamente, se rigen por la ley a cuyo amparo nacieron.
principio de consumo jurídico de la norma. Si en ese curso viene una ley nueva y tiene un plazo más corto, vamos a aplicar el plazo más corto. Que siempre, obviamente, el plazo más corto a la ley nueva empieza cuando empieza a regir la ley nueva. La ley nueva no va a ser retroactiva. Entonces, y a partir del plazo más corto. Pero también puede suceder que el plazo este viejo ya finalice antes que este plazo nuevo más corto. Esa es la situación. Creo que les he dado casi todo. La prescripción es un tema que está... falta caducidad. Yo realmente tengo la garganta estallada. ¿Quieren contarme algo ustedes de caducidad si lo han leído? ¿Qué diferencias hay entre prescripción y caducidad? ¿Cuáles serían? Yo para tomarme un respiro de la garganta. Yo no lo leí todavía, profe. Todavía no lo leí. Ah, está bien, está bien. No, bueno. La caducidad... Creo que no subieron contenido todavía. No subieron contenido al campus todavía de ello. ¿De qué? ¿De caducidad? ¿De prescripción? De caducidad. Ah, pero está conjunta, no sé, por ahí pregúntenle al doctor Brum, pero ¿esto está contenido de artículos de doctrina, te referís de eso? ¿Eso? No, de PDF, de algún archivo subido. Ah, bueno, yo le voy a mandar al doctor Brum esto de López Herrera, pero está bien, Bueno. por Pizarro, por donde sea, está muy bien, pero le mando este artículo, es largo, pero está todo. Okay. Lo que les quería decir, por ejemplo, la caducidad extingue el derecho, los plazos de caducidad ni se interrumpen ni se suspenden, esto que sí le puede pasar al curso de la prescripción. La caducidad es irrenunciable, salvo que se trate de un derecho disponible. El juez, la caducidad sí la puede dictar de oficio, el juez, a diferencia de la prescripción. Casos de caducidad, por ejemplo, en el nuevo régimen del matrimonio y de la convivencia y de las uniones convivenciales, se dice que cuando una de las partes, a partir de la ruptura matrimonial o del cese del divorcio o del cese de la convivencia, de la unión convivencial, una de las partes aduce que la separación le ha traído un gran quebranto económico, una gran descompensación económica, porque por ahí la figura fuerte económicamente era el otro cónyuge o el otro conviviente, entonces está el famoso reclamo de compensación económica, ¿no? Una situación por ahí, no totalizo, pero clásica, por ahí el tema de las amas de casa o de las mujeres que... Pero esto es, bueno, para determinado universo, no digo que todo sea así, que no se han desarrollado profesionalmente o comercialmente, que siempre, digamos, el proveedor fue el marido, de toda la parte patrimonial y tal, y después de 15, 20 años de matrimonio, esta mujer se ve que ha criado hijos, ha llevado adelante una casa, una crianza y tal, y entonces se queda, digamos, dependiendo siempre del marido, y entonces esta compensación económica está pensada precisamente, más allá del tema de la división de la sociedad conyugal, ¿no? De los bienes que como socia en esa sociedad conyugal le corresponden. Entonces puede pedir una compensación por ese desajuste patrimonial económico, entonces, pero tiene un plazo de caducidad de 6 meses. Esto hay que hacerlo dentro de los 6 meses de decretado el divorcio o de cesada la convivencia. Ese es un típico plazo de caducidad. Por ejemplo, otro es el de vicios ocultos, el famoso, porque son cortos, suelen ser muy cortos los plazos de caducidad. Garantía por vicios ocultos, son vicios que hacen inútil o inviable la cosa para el destino para el cual fue pensada, ¿no? Hay una definición de vicio todo. Transcurren 3 años en la cosa
inmueble, y inmueble son 6 meses para reclamar vicios ocultos. La novedad es que los plazos pueden ser aumentados convencionalmente, aunque y el proyecto no fija máximos. La acción de exclusión de... estos son básicamente los principios de caducidad, no es un tema complicado, lo pueden por ahí abordar ustedes, y yo les voy a hacer llegar por vía del doctor Brun este artículo de López Herrera, que es muy completo. Siendo las 5 menos 10, les agradezco mucho la atención que me dieron. Ha sido una clase larga, pero el tema es largo, por eso, bueno, doblemente agradecida. Espero que les haya resultado de utilidad la clase, y muchas gracias y buenas tardes.